Valdesoto, en Siero, soñaron con conseguir el premio Pueblo Ejemplar y se pusieron manos a la obra para hacerlo realidad. No tuvieron que inventar nada porque en su historia reciente había mucho camino andado, muchos frutos del trabajo colectivo. Pero en las últimas 2 décadas han demostrado además una perseverancia y un optimismo que los han llevado así, sin prisa pero sin pausa, hasta el objetivo. Esta es la historia de un pueblo que trabaja unido y que se divierte unido. Les hablamos de Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. En la distancia corta se nota enseguida que Valdesoto tiene mucha comedia. Y no es solo por las travesuras de sus sidros, personajes enmascarados muy conocidos en toda Asturias. Tampoco se debe solo a la ironía y la sátira con que sus escritores y actores entretienen al público en citas clave. Valdesoto tiene mucha comedia porque sus vecinos intentan anteponer la sonrisa a las preocupaciones y cuando toca reír se ríen de todo, incluso de sí mismos. Puede xura non vea los méritos presentados, pero en todos que mos ludean, polo menos por pesados. Pero a Valdesoto hay que mirarlo también con perspectiva. Se comprueba así que aquí se lo toman todo muy en serio. Tradiciones, cultura, historia, patrimonio y todo lo que pueda hacer del pueblo un lugar mejor para sus habitantes y para quienes los visitan. Todo, cualquier cosa que ese sentido, el pueblo se vuelca. El pueblo se vuelca de una forma tremenda. Y además con entusiasmo, con alegría. Bueno, y el pueblo ejemplar de por sí. No sé si es el más ejemplar del concejo de Sierra de Asturias, pero yo digo siempre que Valdesoto es un pueblo a fallaís. Palabra de Valdesoto. Valdesoto es una de las 29 parroquias del concejo de Siero. Sus casi 1.800 habitantes se distribuyen en al menos 14 núcleos de población, así que están muy dispersos. Pero los valdesotinos tienen y comparten numerosos espacios colectivos que cuidan con orgullo, como el campo de la iglesia, el centro polivalente, la escuela, el consultorio médico o la farmacia. Hola, Toñi. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿vosotros? Bien. Bueno, ¿Qué necesitas? Sí, lo de la cartilla electrónica. Vale, venga, vamos a ver lo que te sale hoy. Vale. La farmacia de Valdesoto está en el barrio de Falles, justo enfrente, a solo 20 pasos del consultorio médico. Antiguamente había un botiquín, no había farmacia física. Con el paso del tiempo, pues dieron una licencia de nueva apertura a Ana, la primer titular, y luego ya sucesivamente fueron cambiando los titulares hasta llegar a Sergio. El salmantino Sergio Manteca adquirió la farmacia hace 5 años y en ese tiempo han pasado de 2 a 4 trabajadores. Disponer de un servicio tan básico, tan esencial como es una farmacia, en un pueblo por pequeño que sea, creo que es fundamental. Y luego tenemos la suerte de estar tan cerca del ambulatorio que al final formamos un tándem, médico-farmacia, enfermera. Es muy bueno porque hay una comunicación constante y sobre todo muy cercana. Vale, el otro cargo que tenías entonces te va a llegar por la tarde, ¿vale? Dijiste. Sí, vale. A partir de las 5 Vale, ya puedes venir. Vale. Ya paso yo a las 5 por ahí. Al final somos como una gran familia, nos conocemos todos, sabemos los tratamientos, ellos nos conocen también a nosotros, que es muy importante, y creo que eso es algo que solo se puede dar en la farmacia rural. Es algo que yo, la verdad, no cambio por nada. Pasa buen día. Hasta luego. Hasta luego. Antes que la farmacia, los vecinos hicieron realidad otro sueño sanitario, el de tener médico en Valdesoto. Este pequeño pero funcional consultorio abrió sus puertas en 1981. Eso se hizo con el trabajo desinteresado de todos los vecinos de Valdesoto durante muchísimos fines de semana. ¿Por qué? Porque se consiguió un compromiso, que era que
Si el pueblo hacía el consultorio, la administración mandaba al médico. Se trabajó, se empeñaron aquellos que estuvieron en aquel momento en hacerlo y conseguimos el médico, y hoy seguimos teniendo un consultorio periférico en Valdesoto, ahora con una médica y una enfermera. Con el mismo empeño lograron un segundo apeadero de FEBE dentro de la parroquia, que tiene una superficie igual a la del concejo de Caravia. Gracias en buena medida a la perseverancia de los vecinos, en Valdesoto los servicios básicos están asegurados y la cantera parece que también. Valdesoto alberga la escuela de FAES, que forma parte del Colegio Rural Agrupado de Viella, el único CRA operativo en Siero. Somos dos escuelas, pero dos escuelas que estamos hasta arriba. En Viella tenemos este año 46 alumnos y aquí en FAES, en Valdesoto, pues tenemos 52 alumnos. 12 de ellos, los de 3, 4 y 5 años, se agrupan en el aula infantil con su tutora Luisa. Y en el aula contigua juegan y aprenden otros 14 alumnos, los de primero y segundo de primaria. Hay aspectos comunes que cuando trabajas con los dos a la vez, con los niveles a la vez, y hay otros aspectos que a lo mejor dedicas un tiempo a explicarles a unos, mientras los otros están haciendo un poco de trabajo autónomo y bueno, es muy enriquecedor, igual que el patio. Hay niños que tienden más a irse con los mayores o niños que les gusta más estar con los pequeños que con los de su nivel. Entonces, bueno, pues el patio ayuda un poco a que pues, se pueda un poco también relacionar unos con otros. Menor, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente? Más pequeño. Beatriz es la tutora de tercero y cuarto. Ese, impronunciable. Sí. La suya es el aula más numerosa, con 15 estudiantes que no dejan de preguntar hasta resolver todas sus dudas. El aproximar a 2000 es aproximar a los millares, ¿vale? Pero ¿y si tenemos que aproximar a las centenas? El equipo docente lo confirma. En su mayoría son alumnos participativos y con vena artística. Todo el entorno del pueblo, las carrozas, los sitios en las comedias, en los que participa todo el pueblo, y igual que participa el pueblo, participa el alumnado, y entonces los niños pues les gusta mucho eso de participar en pequeñas obras, hacer representaciones a veces cuando viene la familia. Los sidros, tenemos en la escuela un mini sidro que ya desde pequeño le gusta mucho y participa. Hacemos el 1, el 2 y el 4. También las familias, a través del AMPA, colaboran con la escuela y han conseguido poner en marcha un servicio de madrugadores y otro de recogida tardía. El esquema de los dos tipos de palabras. ¿Dónde está el de...? Cada día, varias empresas despachan pan por las calles de Valdesoto. Aquí no hay supermercados, pero dos pequeños establecimientos permiten a los vecinos obtener otros suministros básicos: la carnicería Arturo en Falles y Casa Amparo en Diceñes. ¡Hala! Pues te pongo todo esto, luego la seguir. Choni e Irene, vecinas y amigas, son algunas de las clientas más fieles de Amparo. Ay, este es poner esa parte que tengo que llevar el centro. Vale, 220. Sí, va. Pues al. Vinieron caminando, así que compran solo lo que pueden acarrear hasta sus casas. Volverán cuando lo necesiten, ya que este comercio rural les atiende de lunes a domingo. Casa Amparo se abrió en 1979, lo abrieron mis padres, Emilio y Amparo. Mi padre era minero, era vigilante, y bueno, luego se jubiló por un accidente que tuvo, y bueno, pues coincidimos los tres hermanos estudiando. Yo era la más pequeña, mi hermano me llevaba 10 años, y tuvieron que, bueno, pues otra manera de aportar un poco a los gastos de dos en la universidad y yo en el instituto. En el año 92, enfermó mi madre, entonces me tocó a mí casi sin querer, porque bueno, yo había estudiado, pero bueno, y aquí me quedé y ahora encantada. Berna es otro de los autónomos que tienen en Valdesoto, además de su hogar, su lugar de trabajo.
Igual que Amparo, decidió tomar el relevo de la empresa familiar. Este negocio empezó, lo echó a andar mi abuelo allá por el año 1931. Mi abuelo tenía 3 hijos, uno es mi padre, Bernardino, y otros 2 hermanos de él, que bueno, ya están fallecidos, que esos emigraron para Suiza, trabajaron de carpinteros en Suiza. Pero mi padre fue el único que quedó aquí con mi abuelo, ¿no? Echando una mano y siguiendo con la carpintería. También decir que por parte de mi madre era otro carpintero. En Valdesoto había 2 carpinteros, Enrique Gutiérrez y Andrés Menéndez, ¿vale? Y fueron a juntarse mi madre con mi padre, que había ahí un poquitín de piquilla, pero bueno, el amor los llevó a juntarse y entonces, bueno, se juntaron un poquitín las dos carpinterías. Berna es, por tanto, la tercera generación. Se puso al frente del taller hace 30 años y desde que se jubiló su padre, trabaja en solitario. Al principio se colocaba todo cocinas de madera, que era lo que realmente a mí me gustaba, y lo que era, tenía la especialidad en hacer cocinas de madera, de castaño, trabajarlas un poco. Bueno, y sí era un trabajo más artesano, ¿no? Pero bueno, los tiempos van cambiando, ahora la madera prácticamente está desaparecida, se coloca muy poco, y entonces bueno, pues ahora nos toca hacer muebles que no me gustan tanto. Piezas muy diferentes de los muebles tallados que sus abuelos crearon para edificios de Madrid y para casonas y palacios de Valdesoto. Se dice que Siero es el concejo de los 20 palacios y que varios de ellos están en Valdesoto, como esta impresionante casona de los Faes o Palacio de Leceñes, rehabilitada y convertida en una residencia de mayores. O como el llamado Palacio de Cobián, en La Piniella, todavía hoy domicilio privado. En Pirocorriba luce el Palacio del Marqués de la Vega de Anzo o Casona del Valle. Su actual propietario, Ángel, lo ha convertido en una vivienda vacacional de 13 plazas, aunque también él y su familia disfrutan de la finca en los veranos, en compañía de vecinos como Marisa, bisnieta, nieta e hija de los guardeses. Vinieron de Belmonte de Miranda, llegan aquí en 1899 y venían a trabajar. Estuvieron aquí al cargo del palacio. Bueno, llevaban las tierras, porque aquí había vacas, había ganado, y ellos, vamos, estaban un poquitín al cargo de todo. Y mi abuelo llega aquí con 8 meses de edad, y aquí formó la familia, nacieron mi padre y sus hermanos, en total eran 9, y estuvieron aquí hasta 1952. Esto fue hecho por la familia García Argüelles y Llano Ponte. Y cuando mi abuelo vino para aquí, un relato que tengo de un periódico dice que el dueño era Pedro Ponte. Pero luego esto pasó a ser del Marqués de la Vega de Anzo. Y luego el Marqués de la Vega de Anzo se lo dio a su hermano, don Anselmo del Valle, que fue ya el dueño hasta que luego estas señoras lo compraron. Esas señoras fueron 2 hermanas que hacia 1980 adquirieron la edificación prácticamente en ruinas y la reconstruyeron. Una labor que los vecinos aplauden. Tú date cuenta que esto data del siglo XVII, de mediados del siglo XVII, y bueno, da un prestigio al pueblo y quieres que no, pues es un orgullo. Entre los más conocidos de la parroquia está el Palacio de Valdesoto o del Marqués de Canillejas, antigua casa de los Carreño Solís. En sus más de 4 siglos de historia siempre ha pertenecido a la misma familia y ha sido empleado sobre todo como residencia estival. Se sabe que lo visitaron Gaspar Melchor de Jovellanos, emparentado con los propietarios, y al menos 2 príncipes de Asturias, Alfonso XIII y su hijo Alfonso de Borbón y Battenberg. Ya en el siglo XXI, y para sufragar los gastos de mantenimiento, los propietarios han optado por dedicar el palacio a albergar bodas. Se celebran una treintena al año con una media de 200 invitados. Los contrayentes suelen ser asturianos, aunque también los hay de muy diversos países.
Bueno, esta es la zona de Valdesoto donde se ve casi toda la parroquia. Principalmente se ve el núcleo de la iglesia, Faes, Llorianes, Tiroco Bajo, Tiroco Arriba, La Venta La Salve. El único barrio que no se divisa desde aquí es Tablao y Bendición. Todo lo demás es todo lo que es la parroquia de Valdesoto. Incluido allá arriba. Allá arriba Castillo. Paco es uno de los vecinos que mejor conocen el territorio de Valdesoto. No hay paraje cuyo nombre no sepa, ni rincón por el que no haya caminado innumerables veces, a solas o con sus amigos. El grupo de Montaña de Regodón era Manolín el Alfa y unos cuantos vecinos. Salíamos todos los domingos por ahí de sendas. Subíamos al Pozo Funeres, a la senda de Arcediano, acá nos hicimos 5 veces. Fue cuando decidimos por qué no lo podíamos hacer aquí también, porque viendo por ahí lo que veíamos, también lo había aquí. Y entonces por eso decidimos hacerla y busquemos los caminos. Entonces hicimos lo apropiado, que se visitaran fuentes, capillas, hórreos, todo lo que teníamos en Valdesoto que era bueno de conocer. Diseñaron un recorrido que se asoma a muchos de los hórreos y paneras de la parroquia y a varias de sus capillas, como la de San José en Corripos o la de Les Justicies en Landia, una capilla privada que contiene una joya barroca, el retablo de los Reyes. Hay tanto que ver y caminar, unos 28 kilómetros, que en vez de una senda terminaron creando 2. Hicimos la este y la oeste. Y que hay un recorrido de son 14 kilómetros, ándase en dificultad de baja y en 4 horas. La salida se sale del campo de la iglesia y la llegada se vuelve a la iglesia. Se hace un circuito. La iglesia de San Félix es el epicentro de las principales celebraciones religiosas y populares de la parroquia. Es punto de encuentro, símbolo de Valdesoto y reflejo de las destrucciones y reconstrucciones derivadas de acontecimientos históricos como la Guerra Civil. Tiene una factura muy curiosa porque uno ve una pieza barroca y encima pues una pieza modernista, que eso es algo que me llamó la atención, porque uno cuando viene de fuera se encuentra una cosa que sorprende, no es la típica iglesia asturiana, es una iglesia que tiene una arquitectura muy personal, ¿no? Yo destacaría el altar, que fue construido más o menos a partir de los años 50, calculo yo, por lo que voy averiguando, que se hizo en madera de nogal. Es una mezcla de estilos, pero que respeta muy bien el entorno en el que estamos, ¿no? No es barroco, tampoco es neoclásico, sino que hay como un diálogo de épocas, ¿no? El San Félix, aunque no es antiguo, sin embargo la vocación sí que es antigua. Estamos hablando de un San Félix que está enterrado en Gerona, que es de la época romana. Seguramente aquí hubo una capilla dedicada a San Félix, pues, qué sé yo, siglo X, siglo XI, siglo XII, y de ahí arranca toda esta tradición, ¿no? Juanjo Llamedo, asturiano de Lieres pero ordenado sacerdote en Valencia, acaba de regresar a Asturias por motivos familiares. Desde mediados de septiembre es el párroco de la Unidad Pastoral de Valdesoto, que engloba esta y otras 4 parroquias sierenses. Ha llegado prácticamente a la vez que el premio Pueblo Ejemplar y ya ha captado por qué los vecinos son especiales. Mi primera experiencia fue justamente hace una semana en la famosa fiesta de Santa Polonia, que está aquí, y es posiblemente la pieza más antigua que hay aquí en la iglesia, ¿no? Es una pieza barroca. ¿Y qué se ve? Lo primero, pues, que hay un algo que ha unificado ya desde hace mucho tiempo a la población, una identidad común, un deseo de colaboración y de participación que se ve enseguida.
En vez de estar fraccionados y divididos, cada uno tiene su ideología y tendrán no sé, sus historias, ¿no? Pero hay algo que cohesiona y yo creo que ese es un valor impresionante. Por lo menos yo me sumo a él, y espero que sea el valor que se subraye. Ai, maminina del alma, les horas que son, y el mío fío en tal llegó. Desde que morrió su madre, anda todo el día escalgraciado. Son 4 de los 11 integrantes del grupo de teatro San Félix de Valdesoto, heredero de la asociación folclórica del mismo nombre. Llevan 25 años haciendo teatro costumbrista asturiano. Dios que no me pasó nada. Tú tienes que desde fuera ya saludar a tu madre. Se dicen aficionados, pero trabajan como auténticos profesionales, sobre todo desde 2013, cuando empezaron a apostar fuerte por la escenografía. Intentamos cuidar todos los detalles y que sea un actor más encima del escenario. Es decir, nos gusta que si llevamos un bartienda, todos esos artilugios que podía haber en un bartienda de la época, ¿no? La última obra, El Loro, pues no deja de ser el salón de un hombre obsesionado con la televisión, obsesionado con distintas cosas, y encontramos tanto una Ruperta como libros por el suelo. Por ejemplo, llevamos chimenea, pues intentamos tener una luz roja dentro de la chimenea que sea ese fuego, ¿no? Yo le he guiado cerca de las 10:30 de la noche y antes de criar hasta la cena. ¡Ay, no llega menos! Cada temporada están realizando una treintena de actuaciones. Solo en 2025 han subido a escenarios de 18 concejos. Llevamos 5 años llenando en el Teatro Prendes de Candás, estrenamos ahí la obra de teatro y tenemos un lleno completo, el aforo. No es solo del Siente Valdesoto, sino Siente de toda Asturias que se interesa, nos manda mensajes por Instagram o por Facebook diciendo cuándo vamos a actuar, o sea que la gente preocupa de venir a vernos y eso es muy guapo. Daniel, y se van las patatas en Pinaló, que es tierra fino. Y como ya tuvo Llobrán antes, no vamos a dar mucho que trabajar, ¿qué te parece? Oye, tiene razón, ¿eh? Llega un momento en que casi todo lo que leíamos no nos encajaba en lo que queríamos hacer. Y a raíz de un infarto que tuve, pues estando como aislado, pues dije, tengo que ponerme a escribir. Tenía una historia ahí de una tía mía que había tenido Alzheimer y a raíz de esa historia empecé a escribir. Fue la primera obra, la ópera prima, que fue Rufa, en el 2021. Siempre todas las obras intentamos que sean con una comicidad mayor o menor, pero siempre que encajen en el público, porque el público lo que quiere, no quiere mucho drama, quiere que sea comicidad, y siempre detrás de cada obra hay un mensaje. En un momento dado tienes que sentarte y el que se sienta a tu lado y explícalo sentados, para no estar siempre en las mismas cenas, de pie. Y si les vendemos a 50 pesetes el kilo, podemos sacar 40 pesetes, madre. No más, que no ya no verás. Ay, madre, van quitando desde las manos. Yo estoy lleno. En los últimos años han recabado numerosos premios en certámenes asturianos, galardones al guión, la escenografía, la dirección y, por supuesto, a los actores. La verdad es que como actriz puedo estar contenta porque sí que los últimos años tengo que hacer papeles totalmente diferentes. Uno que marcó mucho, por lo menos para mí, fue Rufa, que como antes vos dixo Pepín, trataba sobre el Alzheimer, pero después también otros. Carmencita, que era en Torbolín, facía de cubana y tuve que cambiar totalmente de registro. En la fonda fice de gallega y también tuve que cambiar. Y este año facía de criado, o sea que también. Yo llevo haciendo teatro desde los 8 años. En el 92 subimos por primera vez a Les Carroces y desde entonces ya no me volví a vaciar del escenario. Una de las grandes citas en las que los valdesotinos vuelcan todas sus habilidades artísticas es el desfile de Les Carroces, que se celebra el lunes siguiente al segundo domingo de agosto, fiesta de San Félix. Los carroceros trabajan durante meses para idear, diseñar y construir sus propuestas sobre temáticas diversas, aunque con el foco casi siempre puesto en Asturias. Cada carroza que desfila lleva a bordo una comedia para divertir al público y de paso competir por el primer premio. Nosotros la calzola la hacemos al aire libre, entonces nos podemos trabajar en invierno
nos obliga a que a partir de primavera, primavera alta, ya empezar los trabajos, pero son trabajos que tienes que hacer durante el fin de semana. Porque por semana todo el mundo trabaja y claro, eso requiere sacrificar la playa, sacrificar horarios. Al principio de la carroza son momentos más de construcción, más de crear la estructura, y luego la última fase, que ya es la de retoques, la del ramaje, la de donde hacen falta más manos, ¿no? La gente se va incorporando a medida que va avanzando los distintos procesos de la carroza. Hay mucha gente que dice que estamos locos por realizar tanto trabajo para luego mostrarlo en 4 horas, pero bueno, al final es una pasión que tenemos los valdesotinos y que cada uno se siente orgulloso de su carroza, porque al final es de lo que se trata, ¿no? De que tú lo que piensas y lo que plasmas al principio, verlo expresado en una carretera. Les carroces de Valdesoto se celebran desde mediados del siglo XX y en 2002 fueron declaradas fiesta de interés turístico regional. A ellas se debe, en buena medida, el elevado asociacionismo que hay en la parroquia. En Valdesoto no nos aburrimos, la verdad es que siempre hay algo que hacer, ¿no? Y siempre hay alguna actividad o alguna fiesta, algún acto cultural en el que, bueno, pues te implicas en una asociación, en otra. Raro es la gente que no está implicada o que no colabora con distintas asociaciones, ¿no? Muchas de ellas están vinculadas a les carroces. Cada carroza es una peña, una asociación, un colectivo, y tenemos, este último año tuvimos 10 carrozas, pues ahí ya tenemos 10 grupos, 10 asociaciones, ¿no? Más otras 2 que en los últimos años no están saliendo, pero que seguramente volverán a salir en algún momento, ¿no? Y luego Valdesoto son varios barrios o varios pueblos, ¿no? Y muchas veces, pues sí, hay una asociación de festejos de lo que son las fiestas de Valdesoto de San Félix, pero luego Lecenis tiene su asociación de festejos, que es Santa Polonia, o Tiroco tiene su asociación de festejos, o Negales. ¿Por qué? Porque hacen sus fiestas en cada uno de esos barrios, ¿no? De poner parte de la banda sonora a muchas de esas fiestas se encarga la Asociación Valdesoto Musical Coro Xorrecer. Sus 13 integrantes ensayan los martes y los miércoles por la tarde, bajo la dirección, desde hace casi 20 años, de Iván Moro Fernández. En su agenda anual hay una decena de actuaciones. Más esa cara vuestra. Pam, pam. La melodía de ellas es lo de menos. La otra gran cita del calendario festivo valdesotín es en enero, el domingo siguiente al Día de Reyes, muy próxima a la Navidad, pero más propia ya del Antroxo. Ese domingo todo comienza con unos personajes vestidos de blanco, con botas negras, fajín rojo, cinturón con cencerros y el rostro enmascarado bajo unas melenas de lana rematadas con cola de raposo. Son los Sidros de Valdesoto. Son personajes que se repiten a lo largo de diferentes mascaradas, ¿no? En otros sitios son guirrios. Sidros nada más que son aquí en Siero y en Vimenes. Lo que hacen es ir anunciando que van a llegarles comedias, van pegando saltos, pidiendo el aguinaldo y cuando lleguen a descases y tal avisen detrás de nosotros viene la comedia. Tradicionalmente escogían a los hombres más altos para el papel de Sidros, pero desde hace años esa tradición se ha ensanchado para incorporar a mujeres y a niños. Ahora hay candidatos de sobra, así que se están confeccionando más trajes. Antes que él empecé yo calculo sobre 2010 o por ahí, 2011, 2012. Y fue, bueno, nada, pues el Domingo de los Siglos, que se fue aquí la comedia y eso, pues yo empecé saliendo de siglo ahí, o sea. Sí, yo empecé en el 17 y casi la primera vez que salí fue cuando viajamos hacia Bulgaria, que hacía falta uno y no había quien fuese, y decidí en ese momento ya seguir con ellos hasta el día de hoy. Yo acuerdo que cuando era guaji y hacían les mascaras aquí, persiguiéndome detrás mío, yo corriendo, pero como
como digo. Y ahora, claro, una vez que estás dentro, cambia mucho la cosa, porque ahora sí es tú el que corres detrás de los bajes, pero es que a los bajes ya no tienen ni miedo ya. No, que va, al contrario, son hasta un poco caraduras. Métense por ti, cógete delante y quítate el palo, tienes que andar tú casi corriendo detrás de ellos, cuando antes la cosa era al revés, pero bueno. Cuando termina la misa, hacia la 1 menos cuarto, los sidros y sus travesuras dan paso a les comedies en el campo de la iglesia. Cada comparsa cuenta con 12 actores que se entregan a personajes típicos como el viejo y la vieja. Vos parece que de gay, que faremos un poco de Bárbara Rey. ¿Pero qué dices, paisano? ¿En qué coño estás pensando? Nosotros lo que tenemos son comedias de autor, y son 3 los autores que fan las comedias, ¿no? Perge, la de los escolinos, Fanny, la de los medianos, y después José Ramón Oliva, que iba con nosotros haciéndola ya más de 15 años, pues es la que fa la de los adultos. Entonces no podemos nosotros censurar lo que los autores quieren que se falen en esas representaciones, y por eso no hay ningún tipo de censura, nada, en absoluto. Puede tratarse cualquier tema, siempre con respeto, pero con mucho humor y mucha comedia. Los chigres van todos cerrando. Pronto, para ir a tomar un vaso, vamos a tener que ir andando lo menos a Campocaso. Valdesoto está morriendo. Y eso a mí no me hace gracia. Que el único alcohol que yo tengo y el que me vende la farmacia. Date tranquilo, date tranquilo. Aunque la celebración de los sidros y comedias se interrumpió en Valdesoto en varios momentos del siglo XX, la tradición no llegó a olvidarse, y esos recuerdos permitieron a la asociación El Cencerro trabajar hasta lograr su recuperación. Que me dijeron que dentro de nada va a venir Donald Trump. El primer documento histórico que tenemos es de 1857. Bajaron a representar la comedia de aquí de Valdesoto, fueron a la Pola. Dentro de la comedia iba un personaje que llevaba un traje de guardia civil, pasaron por delante del cuartel de la Guardia Civil y el comandante de puesto se sintió muy ofendido e intentó paralizar la representación de la comedia. Entonces hubo un tumulto impresionante y llegó a intervenir hasta el gobierno civil. Vergoña de políticos, siempre echando balones fuera. Son como guajes en el recreo, que se engarren por un caramelo, porque la culpa y es soltera. Y en tal tienen la cara de ir para allá entrasetados. Hablando con Pablo Canal, él me decía, tenemos que intentar recuperar esto, Perge, tenemos que intentar recuperarlo. Y pues bueno, en el 2005 nos echamos para adelante y dijimos, bueno, pues que comenzamos a hablar con las personas mayores que conocían un poco esta tradición, fuimos picando casa a casa, nos fuimos documentando un poco de la voz a voz de todas las personas que habían visto las últimas representaciones. A mí, fiérmeme la sangre, de veros allí en sin hacer nada. Igual piensen que con la su presencia curen cualesquier dolencia por presentarse asina de gala. Mi abuela tenía lagar, carnicería y casa de comidas y bolera. Y en esa bolera yo recuerdo de niño que se hacían les comedias, esos comediantes que iban por los barrios y demás a hacer ahí, pues ahí me hacían siempre. Y ahí se empezó, yo recuerdo que empezaron los sidros aquí en Valdesoto a hacer. Y había un famoso, uno que era el que más saltaba, que era de la Venta a la Salve, que era panadero, que no me acuerdo del nombre ahora. Y yo me acuerdo de verlo desde el balcón de casa, ver los sidros, no, de yo un guaje, tendría 4 años o 5 años, ¿eh? Ahora tengo 86. Pero al cencerro no le bastó con rescatar la celebración, siguieron documentándola, presentándola en otras zonas de Asturias, llevándola por España y otros países a diferentes encuentros de mascaradas. Una labor exhaustiva que tuvo su recompensa en 2019 con la declaración de los sidros y les comedies como bien de interés cultural de carácter inmaterial. Lo que hay que escuchar, nunca se vio un folgazán mayor. Neste pueblo habitar, y es peor que un dolor. Calla la boca, Calexu, non fas máis que gallar. Sabes que yo no hay de eso, sino una solución a aportar. La verdad es que para nosotros es muy importante que vengan detrás dándote el relevo, porque ya llega un momento en que tendremos que hacernos a un lado
y que los guajes sigan con ello, ¿no? Aquí nadie se debió enterar. La sidra y el patrimonio mundial. Acabaronse todos los mis males. Ahora seguro la van a regalar. Hemos pasado una meta volante. La meta está en que en el próximo siglo los Sidros y las Comedias sigan desfilando por Valdesoto y que las generaciones venideras puedan disfrutar de nuestra tradición. ¿Quién va a levantar esta región? Solo pensáis en enredar y crear una gran confusión. Lo que nos faltaba por oír. Para el carro, Macarena, y no nos lances a la arena que nosotros nacimos ayer. En la Navidad de 2004, los valdesotinos decidieron presentarse al Premio Pueblo Ejemplar. Formalizaron su primera candidatura en 2005, cuando la princesa de Asturias, que hoy entrega el galardón, aún no había nacido. Trabajaron como siempre en equipo a través de la asociación Todos Juntos Podemos, formada por representantes de las demás asociaciones de la parroquia. Y entonces decidimos ir al ayuntamiento con una lista de cosas a exigir al alcalde. Y entonces era alcalde Juan José Corrales. Y tuvimos allí una reunión con todos los concejales y aceptaron todas las cosas que les propusimos. Y a partir de ahí pues empezamos a movernos. Parte de lo que hacía el ayuntamiento y luego que empezamos a hacer nosotros. Se trataba de seguir mejorando el pueblo y de hacer todavía más méritos para demostrar que son vecinos ejemplares. Pero a veces la verdad, por motivos muy diversos, tarda en abrirse paso. El primer año, en la primera votación, yo tenía un íntimo amigo, que tiene un puesto muy grande hoy, que estaba dentro. Y me dijo que la primera votación habíamos ganado nosotros, Valdesoto. Pero después, poco a poco, y después todos los años, quedábamos los segundos, los terceros. Al final el jurado tiene una labor muy difícil y muy complicada, porque este año, por ejemplo, creo que éramos 30 y pico los candidatos, todos con méritos más que suficientes para ser pueblo ejemplar, ¿no? Lo que sí teníamos claro era que la decisión que se tomó hace 20 años era presentar a Valdesoto y que teníamos que mantenerlo hasta que nos lo diesen, ¿no? Y así ha sido. Valdesoto ha presentado su candidatura 21 veces seguidas, sin rendirse nunca, esperando su momento, que ha llegado con el otoño de 2025. Digo, voy a morir sin ver Valdesoto ejemplar, pueblo ejemplar. Y lo conseguí, lo vi. Fue una ilusión que no os podéis imaginar. Bueno, tremenda, una ilusión tremenda. Yo saltaba, bailaba, lloraba, hacía de todo. Tenemos que seguir haciendo las mismas cosas, tenemos que seguir dando vida a este pueblo, tenemos que seguir siendo falladizos para que la gente que venga a visitarnos se encuentre a gusto, y tenemos que dar a todos aquellos que se vienen a vivir o que vienen a pasar el día a Valdesoto, que puedan vivir Valdesoto como nosotros lo vivimos.